El patio de la casa estaba bañado por una luz tibia de final de tarde, esa luz dorada que solo existe en los momentos previos al anochecer, cuando el sol parece regalar uno de sus últimos favores antes de desaparecer en el horizonte. Samuel, un niño de 9 años con los codos raspados de tanto jugar en las canchas de la escuela y el uniforme escolar aún colgando desordenadamente sobre sus hombros, entró corriendo por la puerta de vidrio que separaba la casa del jardín trasero. Su respiración era agitada, sus mejillas estaban sonrosadas por el ejercicio y sus ojos brillaban con esa energía incontrolable que caracteriza a los niños de su edad. Su abuelo, Enrique, estaba sentado en la vieja silla de mimbre que se mecía lentamente, como lo hacía cada atardecer sin falta durante los últimos 10 años. Un libro grueso descansaba cerrado en su regazo, olvidado hace tiempo. Su mirada estaba perdida en las copas de los árboles del jardín, observando cómo el viento movía las hojas con una delicadeza que solo la naturaleza podía comprender. Enrique era un hombre de 83 años, con una cabeza completamente blanca, una barba cuidadosamente afeitada todos los martes, y unos ojos azules que, aunque desbotados por el paso de los años, aún mantenían esa chispa de curiosidad que caracteriza a los sabios. «Abuelo, abuelo», llamó Samuel ofegante, sus palabras casi tropezando unas con otras en su prisa por compartir su emoción. «He descubierto la fórmula de la felicidad». Enrique sonrió lentamente, como quien despierta de un sueño profundo y reconfortante. Sus ojos azules y desbotados por el tiempo parpadearon con curiosidad, y las arrugas que rodeaban sus ojos se profundizaron con aquella sonrisa genuina que solo él sabía regalar. Lentamente, con esa parsimonia que caracteriza a quienes han vivido muchos años, se quitó las gafas de lectura y las colocó sobre el libro. «¿Una fórmula?», preguntó con una voz que era como el sonido del viento a través de las cortinas, suave pero clara. «Qué interesante, mi pequeño sabio. Siéntate aquí conmigo y cuéntame tu descubrimiento». Samuel prácticamente se dejó caer al suelo junto a la silla de su abuelo, cruzando las piernas con esa inquietud característica de un niño de 9 años que aún tiene todo el mundo por descubrir. Su cuerpo irradiaba energía y sus dedos no paraban de moverse, tamborileando contra el suelo de cerámica roja del patio. «Bueno, abuelo», comenzó Samuel, levantando los dedos para contar mientras hablaba. «He pensado mucho en esto, especialmente después de lo que sucedió en la escuela hoy. La fórmula de la felicidad es así. Primero tienes que ganar mucho dinero. Mucho dinero, abuelo. Mi amigo Lucas, cuyo padre tiene un coche rojo que brilla como nuevo y es muy rápido, siempre está feliz. Todos los niños en la escuela lo quieren, y él tiene todo lo que quiere. Segundo, tienes que ser famoso para que todo el mundo te admire y hable de ti, ¿sabes? En Internet hay gente que tiene millones de seguidores y están en la televisión, y todos quieren ser como ellos. Y tercero, levantó 3 dedos con énfasis, como si estuviera revelando el secreto más importante del universo. Tienes que tener todo lo que deseas. El videojuego más nuevo, la ropa más cara, los tenis que todos usan. Todo. Cuando tengas todo eso, abuelo, entonces serás feliz. Eso es lo que me explicó mi maestro de educación cívica el otro día, aunque no lo dijo exactamente así, pero es lo que entendí. El abuelo continuó meciendo su silla lentamente. El suave sonido del mimbre rozando el suelo del patio se convirtió en una especie de música de fondo. No respondió de inmediato, simplemente observó a su nieto con esa mirada que solo poseen quienes han vivido lo suficiente como para ver patrones en la vida. Después de un largo momento de silencio, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado de palabras, Enrique preguntó: «¿Quieres que te cuente una historia?». Samuel hizo un gesto afirmativo con la cabeza, aunque en su interior esperaba que fuera breve. Las historias de los abuelos, pensaba, podían ser largas y tediosas, especialmente cuando uno es un niño de 9 años, y el mundo exterior parece mucho más interesante que los recuerdos del pasado. Sin embargo, había algo en la forma en que su abuelo hacía la pregunta, algo en su tono de voz, que lo hizo quedarse sentado. «Hace 74 años», comenzó Enrique, su voz tomando un tono narrativo que solo usan aquellos que han contado una historia muchas veces antes. «Cuando yo tenía apenas tu edad, tal vez 1 año o 2 menos, yo también tenía mis deseos, Samuel. Los deseos de un niño de 9 años no son muy diferentes a los tuyos ahora, aunque el mundo haya cambiado tanto. Yo quería ser jugador de fútbol, ¿sabes? Soñaba con ello día y noche. Me imaginaba jugando en un estadio grande,
con miles de personas gritando mi nombre. Entrenaba en el pequeño campo de tierra que había en el barrio donde crecí, un lugar que ahora probablemente sea un edificio de apartamentos. Enrique hizo una pausa, mirando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, como si pudiera ver aquella cancha de tierra a través de los años. Mis padres no tenían dinero, Samuel. Venían de una generación que sufrió guerras, privaciones, dolor que probablemente nunca podrías imaginar, pero me compraban un balón de cuero viejo, algo que habían guardado durante años, y eso era suficiente para mí. Yo corría, saltaba, pataleaba ese balón hasta que el sol desaparecía completamente del cielo y mi madre me llamaba desde la puerta de nuestra casa para que entrara a cenar. Recuerdo que mis pies estaban siempre llenos de polvo rojo, mis rodillas despellejadas y mis manos ásperas del contacto constante con el cuero del balón. Pero, mi pequeño, yo era feliz, tan feliz que a veces me dolía el pecho de pura alegría. Samuel escuchaba con intensidad, sus ojos fijos en su abuelo, imaginando a un joven Enrique corriendo en un campo de tierra bajo el sol ardiente de otra época. Después crecí, continuó Enrique, y pasé por lo que todos debemos pasar. Dejé de ser niño. Tuve que buscar trabajo. Era la época después de la guerra, ¿sabes? Y los trabajos no eran fáciles de conseguir. Pero encontré empleo en una fábrica de textiles. El trabajo era duro, aburrido, repetitivo. Todos los días hacía lo mismo. Llegaba a las 6 de la mañana, trabajaba en las máquinas de tejer y salía al atardecer con los dedos adoloridos y la espalda cansada. Pero recuerdo mi primer salario, Samuel. Puedo recordar exactamente cómo me sentí cuando el gerente colocó esos billetes en mis manos. Mi corazón latía tan fuertemente que pensé que explotaría. Aunque la cantidad era pequeña, para mí era una fortuna. ¿Qué hiciste con ese dinero, abuelo?, preguntó Samuel, completamente absorto en la historia. Enrique sonrió, una sonrisa que contenía todos los recuerdos de décadas. Lo primero que hice fue correr a casa. Corrí por las calles como si tuviera alas en los pies. Mi madre estaba preparando la comida en la cocina, vapor saliendo de las ollas, el aroma de la sopa casera llenando la casa, y yo, sin poder contenerme, le mostré los billetes. Ella miró el dinero, luego me miró a mí y luego volvió a mirar el dinero. Samuel, tu bisabuela lloró. Lloró en silencio mientras limpiaba sus manos en su delantal gastado. Entonces, con ese dinero que había ganado, fui a la tienda y le compré un pañuelo. Era de seda, con un patrón azul y blanco. Nada extraordinario para los ojos de hoy, pero en ese momento era lo más hermoso que jamás había visto. Enrique hizo una pausa, y sus ojos parecieron brillar más intensamente, como si mirara a través del tiempo. Cuando se lo di, volvió a llorar. Me abrazó tan fuertemente que pensé que me asfixiaría, pero era el abrazo más hermoso que jamás había recibido. En ese momento, Samuel, en ese preciso momento, yo era más feliz de lo que jamás he sido. No tenía dinero extra, no era famoso, nadie sabía quién era yo, pero mi madre estaba feliz, y yo estaba feliz por hacerla feliz. ¿Comprendes la diferencia?, Samuel asintió, aunque en su interior aún albergaba dudas sobre si realmente comprendía. Después pasaron los años, continuó Enrique, y la vida continuó. Conseguí un mejor trabajo. No era rico, pero ganaba lo suficiente. Me casé con tu abuela, Elena, la mujer más hermosa que jamás haya visto, aunque no lo creerías si la vieras ahora en las fotografías, porque la belleza de una persona cambia con el tiempo, pero su esencia permanece. Tuvimos 3 hijos, tu madre, tío Roberto y tía Magdalena, y con cada hijo llegó una alegría diferente, una felicidad que el dinero no podía comprar. Enrique se mecía más lentamente ahora, como si estuviera viajando a través de los años con cada movimiento. Mira, Samuel, voy a contarte algo que he aprendido en mis 83 años de vida. La fórmula que tú has descubierto, esa que incluye dinero, fama y posesiones, funciona, pero solo por un tiempo muy breve, una semana, tal vez 2. Ganas el dinero, experimentas esa emoción que describes, esa sensación de que finalmente lo has logrado. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Te acostumbras. El dinero deja de ser especial. Esa emoción que sentiste desaparece. Y entonces, necesitas más. Siempre más. Enrique levantó su mano derecha, la cual estaba llena de manchas de edad, y apuntó hacia un pequeño pájaro amarillo que había aterrizando en la cerca del jardín. El pájaro cantaba una melodía simple pero hermosa, su cabeza movida mientras emitía su canción. ¿Ves a ese pájaro, Samuel? Ese pequeño pájaro no tiene dinero. No posee un coche rápido como el de tu amigo Lucas. No es famoso,
aunque tiene su propia canción que solo él conoce, pero mira cómo canta. Observa cómo se mueve con propósito y libertad. Ese es un ejemplo de felicidad verdadera, la felicidad que proviene de ser, no de tener. Samuel observó al pájaro, realmente observó, quizás por primera vez en su vida. El pájaro terminó su canción y se fue volando hacia los árboles, desapareciendo en el follaje del anochecer. No digo que el dinero no sea importante, mi pequeño, continuó Enrique. El dinero es necesario. Necesitas dinero para vivir, para comer, para tener un techo sobre tu cabeza. Pero existe una diferencia enorme entre tener lo suficiente y siempre querer más. Tu abuelo trabajó 42 años en esa fábrica, Samuel. 42 años haciendo el mismo trabajo, día tras día, año tras año. No me volví rico, no soy famoso, pero sé algo que es mucho más valioso que ambas cosas. ¿Qué es, abuelo?, preguntó Samuel, ahora completamente envuelto en la conversación. Sé qué significa vivir. Sé qué significa despertar al lado de alguien a quien amas durante 53 años. Sé qué significa ver a tus hijos crecer, verlos cometer errores, verlos tener sus propios hijos. Sé qué significa estar sentado en este patio, con la persona a quien amas más que a nada en el mundo, tu bisabuela, viendo juntos el atardecer sin necesidad de hablar. Porque a veces, Samuel, la felicidad verdadera es el silencio compartido con alguien que amas. Es la quietud, es estar completo sin necesidad de nada más. Samuel guardó silencio por un momento. Sus pies dejaron de tamborilarse contra el suelo. Estaba pensando, realmente pensando, probablemente por primera vez en su vida. Pero abuelo, dijo finalmente, ¿entonces tú nunca fuiste realmente feliz? ¿Nunca tuviste nada que realmente quisiste? Enrique rió entonces, un sonido que parecía venir de las profundidades de su pecho enrugado, un sonido como el de las campanas distantes o el trueno lejano en un día de lluvia. Era una risa llena de vida, llena de recuerdos, llena de comprensión. Mi hijo, mi pequeño Samuel, he sido más feliz de lo que podrías imaginar. Pero la felicidad que experimenté no era la que vemos en los anuncios de televisión, no era la que te venden los programas de internet que miras en tu computadora. Mi felicidad era diferente, más profunda, más real. Enrique extendió su mano hacia el cabello de Samuel, acariciándolo suavemente, con la ternura de quien ha amado profundamente durante muchas décadas. Mira, te voy a contar momentos específicos en los que fui absolutamente feliz, momentos que no necesitaron dinero ni fama para suceder. Recuerdo el día en que tu abuela dijo que sí, que se casaría conmigo. Estábamos bajo un árbol grande. Llovía y estábamos completamente mojados. Yo no era rico en ese momento, trabajaba apenas como aprendiz en la fábrica. Pero cuando ella dijo esas palabras, Samuel, cuando asintió con la cabeza y me besó en la lluvia, fue como si el cielo mismo se abriera para mí. Fue como si todo lo que jamás había experimentado en mi vida anterior cobrase sentido en ese único momento. Samuel escuchaba, sus ojos grandes y atentos. Recuerdo también el día en que nació tu madre. Estaba en el hospital, en una sala de espera con otros hombres, todos con los mismos nervios en el estómago que yo tenía. Y entonces una enfermera vino y me dijo, tiene una hermosa hija. Samuel, fui cargado a tu madre en mis brazos por primera vez, frente a esa ventana del hospital que daba al atardecer, y sentí algo que no puedo describir con palabras. Era como si todo mi cuerpo estuviera hecho de luz. Era como si el universo mismo estuviera cantando una canción solo para mí. Eso, mi pequeño, fue felicidad verdadera, y no me costó un solo centavo. Enrique continuó, su voz tomando un tono aún más profundo, más reflexivo. Pero no solo son momentos grandes, Samuel. La verdadera felicidad también existe en los momentos pequeños, en esos instantes que casi ni notas cuando están sucediendo. Recuerdo una tarde, hace muchos años, cuando tu madre tenía aproximadamente tu edad, quizás un año o dos mayor. Estaba enfermo, con una fiebre muy alta. Estaba en la cama, viendo el techo, sintiéndome mal. Tu abuela estaba trabajando y la casa estaba muy tranquila. Entonces, escuché pasos pequeños en el pasillo. Era tu madre, quien entró a la habitación con sus pies descalzos, llenos de ese polvo rojo de jugar fuera. Estaba llevando un vaso de agua que ella misma había traído de la cocina, concentrada en no derramas nada. Subió a la cama con cuidado, para no lastimarme, y me ofreció el agua. Samuel, en ese momento, acostado en esa cama, con fiebre, viendo a tu madre preocupada por mí, siendo ella solamente una niña, sentí más amor, más gratitud, más felicidad de la que jamás haya sentido en mis momentos de supuesto éxito. Samuel permaneció completamente silencioso ahora. Su cuerpo había dejado de moverse. Estaba completamente presente, completamente absorto en las palabras de su abuelo. «Abuelo»,
preguntó suavemente. Entonces, ¿cuál es la verdadera fórmula de la felicidad? Enrique sonrió, y su sonrisa fue como el sol saliendo detrás de las nubes después de una tormenta. Ah, mi pequeño, esa es la pregunta que todos hemos estado haciendo desde el comienzo de los tiempos. La respuesta, aunque parezca simple, es profunda. La felicidad no es un destino, no es algo que alcances y luego poseas para siempre. La felicidad es un camino, es el proceso de vivir, de amar, de conexión. Son los momentos pequeños, casi imperceptibles pero increíblemente valiosos. Un abrazo, una conversación, una tarde como esta, con el sol bajando en el horizonte, sentados juntos, hablando de la vida. Enrique hizo una pausa, mirando hacia el cielo que ahora era de un color naranja oscuro, casi rojo, mientras el sol se sumergía lentamente en el horizonte. La felicidad, Samuel, es estar presente en cada momento, es apreciar el agua fría en un día caluroso, es sentir la brisa nocturna en tu cara, es ver a alguien que amas sonreír, es saber que has hecho una diferencia en la vida de alguien. Es pequeño, es simple y es absolutamente hermoso. Pero abuelo, preguntó Samuel, aún lidiando con el concepto, ¿y si nunca obtengo el dinero o la fama que deseo? ¿Significa eso que nunca seré realmente exitoso? Enrique se rió nuevamente, pero esta vez fue una risa más suave. Ah, Samuel, te has confundido el éxito con la felicidad. Son cosas completamente diferentes. El éxito es lo que la sociedad te dice que deberías querer. La felicidad es lo que tu corazón verdaderamente necesita. He visto hombres ricos, muy ricos, que eran los hombres más miserables que jamás conocí. He visto hombres pobres que brillaban con más luz que el sol porque estaban rodeados de amor. ¿Quién fue más exitoso? Depende de cómo definas el éxito. Enrique se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más intensa, más apasionada. Déjame decirte algo que probablemente no quieras escuchar, pero que debes saber. Vivirás momentos en los que pensarás que eres un fracaso porque no tienes lo que otros tienen. Habrá días en los que te sentirás invisible, en los que creerás que no eres suficiente. En esos días, Samuel, quiero que recuerdes esta conversación. Quiero que recuerdes que la vida no es una competencia. No se trata de tener más cosas que tu amigo Lucas o de ser visto por más personas que el chico famoso de Internet. Se trata de construir una vida llena de momentos significativos, de conexiones reales, de amor genuino. Las luces del patio comenzaban a encenderse, esos pequeños focos que colgaban de los árboles, creando una atmósfera mágica que parecía sacada de un cuento de hadas. El cielo ahora era de un color púrpura profundo, con toques de naranja en el horizonte donde el sol finalmente estaba desapareciendo. Voy a contarte una historia más, dijo Enrique, una que probablemente no conoces. Es sobre tu abuela. Samuel se colocó en una posición más cómoda, completamente perdido en el mundo que su abuelo estaba creando con sus palabras. Tu abuela, cuando tenía alrededor de 30 años, tuvo la oportunidad de trabajar en una oficina grande, un trabajo que era considerado muy bueno en esa época. Habría ganado más dinero, habría tenido un estatus social más alto, todo lo que la fórmula dice que te hace feliz. Pero decidió no hacerlo. En su lugar, eligió quedarse en casa, cuidar a nuestros hijos, cultivar el jardín, cocinar. En esa época muchas personas la juzgaban. Decían que estaba desperdiciando su potencial. Pero ¿sabe qué, Samuel? Ella fue la persona más feliz que jamás conocí. Porque su éxito no se medía en dinero o posición, sino en las sonrisas de nuestros hijos, en la calidez de nuestro hogar, en saber que había creado un espacio de amor donde todos podíamos ser nosotros mismos. Enrique se detuvo, sus ojos mirando hacia la casa a través de la puerta de vidrio, como si pudiera ver a su esposa en el interior. Hace 5 años, Samuel, tu abuela enfermó. Fue una enfermedad que la debilitó, que la cambió. Y durante esos años, mientras la cuidaba, mientras la ayudaba a pasar sus días, no una sola vez me arrepentí de las decisiones que había tomado. No una sola vez pensé, desearía haber ganado más dinero, haber tenido más estatus. No, todo lo que podía pensar era, soy el hombre más afortunado del mundo, porque tengo esta mujer a mi lado, porque he vivido esta vida con ella. Samuel sentía que algo en su pecho se movía, una emoción que no sabía cómo nombrar. Era como si estuviera comenzando a entender algo importante, algo que trascendía las palabras. La verdad, mi pequeño, continuó Enrique, es que la vida no te promete riqueza o fama. La vida te promete momentos. Algunos serán felices, algunos serán tristes y la mayoría estarán en algún punto en medio. Pero si aprendes a valorar esos momentos, si aprendes a estar presente en ellos,
Entonces habrás descubierto el verdadero secreto de la felicidad. El silencio que siguió a las palabras de Enrique no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que verdaderamente se conectan. Samuel miraba a su abuelo, viéndolo de una manera diferente ahora. Ya no era simplemente el anciano que se sentaba en la silla mecedora cada atardecer. Era un hombre que había vivido una vida completa, una vida llena de decisiones, de alegría, de dolor, de amor. «Abuelo», dijo Samuel finalmente, su voz más pequeña de lo que había sido, «¿crees que yo puedo ser feliz sin todas esas cosas que mencioné?» Enrique extendió sus brazos, invitando a Samuel a sentarse más cerca. El niño se movió, acercándose al anciano, quien lo rodeó con sus brazos, los brazos que habían cargado 3 bebés, que habían trabajado durante 42 años, que habían abrazado a su esposa durante más de 5 décadas. «Puedes ser feliz, Samuel, porque la felicidad está aquí», dijo Enrique colocando su mano sobre el corazón del niño. «Está en tu capacidad de amar, de conectar, de apreciar la belleza alrededor de ti. Puedes ser feliz porque aún tienes tiempo. Tienes toda una vida por delante para elegir qué es lo que realmente importa». Samuel se recostó contra su abuelo, y por primera vez en mucho tiempo dejó de pensar en el videojuego que quería, en los tenis caros, en la envidia que sentía hacia Lucas. Por primera vez simplemente existió en ese momento, con su abuelo, bajo el cielo estrellado que ahora comenzaba a aparecer sobre ellos. «Abuelo», preguntó Samuel después de un largo tiempo, «¿cuáles fueron tus momentos favoritos de toda tu vida?» Enrique se mecía lentamente, sus brazos alrededor de su nieto. «Oh, mi pequeño, son tantos que no podría contarlos todos, pero si tuviera que elegir, serían los momentos simples: despertar al lado de tu abuela, ver a tus padres correr por esta casa cuando eran pequeños, hacer bizcochos en la cocina con tu madre, enseñar a tu padre a arreglarse una corbata para su primer día en el trabajo, sentarme bajo este árbol en las noches de verano, viendo las estrellas, sabiendo que en la casa había personas a quienes amaba, y ahora, en estos últimos años, pasar tiempo contigo, viendo cómo creces, esperando poder compartirte un poco de lo que he aprendido». La noche se profundizaba y la temperatura en el patio comenzaba a descender. Samuel se acurrucó más cerca de su abuelo, buscando su calor. «Abuelo, tengo una pregunta», dijo Samuel. «En la escuela todos hablan de sus familias como si fueran competencias. ¿Quién tiene el coche mejor? ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién va a las vacaciones más caras? ¿Cómo es que tú no estás triste por no tener esas cosas?» Enrique suspiró, un sonido largo y profundo que parecía contener toda la sabiduría acumulada de sus años. «Ah, Samuel, esa es una pregunta que demuestra que ya estás pensando de manera más profunda. La respuesta es simple. Estoy triste a veces, por supuesto, porque soy humano. Hay días en los que miro mi situación financiera y sé que podría haber tenido más si hubiera hecho diferentes elecciones. Pero cuando estoy triste, no permanezco en ese estado por mucho tiempo, porque tengo cosas que son más valiosas que cualquier coche o casa. Tengo recuerdos, tengo amor, tengo gratitud, y esas cosas, mi pequeño, son infinitamente más preciosas que cualquier objeto material». Enrique se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de Samuel en la penumbra. «Voy a decirte algo que quiero que recuerdes por el resto de tu vida, porque es la verdad más importante que he aprendido. Las cosas no duran. Los coches envejecen, se oxidan, eventualmente se desmoronan, las casas se rompen, necesitan reparaciones constantes, la ropa se desgasta. Pero los momentos, Samuel, los momentos con las personas que amas, esos son eternos, vivirán contigo para siempre. Cuando seas un hombre viejo como yo, no recordarás qué tan grande era tu casa, pero recordarás cada momento importante que pasaste en ella». Samuel estaba callado, absorbiendo las palabras, permitiendo que se asentaran en su joven mente. Podía sentir que algo en él estaba cambiando, como cuando el agua se congela y se transforma en algo nuevo, algo diferente. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo más?», dijo Samuel. «Por supuesto, mi pequeño. Siempre puedes preguntarme». «¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Alguna vez pensaste que deberías haber hecho las cosas diferente?» Enrique pensó en esto durante un largo momento, mirando hacia las estrellas que ahora brillaban claramente en el cielo nocturno. «Sí, Samuel. He tenido arrepentimientos. Cada persona los tiene. Hay momentos de mi vida en los que no estuve presente cuando debería haberlo estado. Hubo veces en que trabajé tanto que perdí tiempo con mi familia. Hubo decisiones que tomé que afectaron a otras personas de maneras que no anticipé. Pero ¿sabe qué es lo más importante, mi pequeño? Es que aprendí de esos arrepentimientos. Los transformé en lecciones. Y las lecciones que aprendí del dolor son a menudo más valiosas que las que aprendí de la alegría». Enrique hizo una pausa.
sus dedos acariciando el cabello de Samuel. Por eso te estoy contando todo esto, Samuel. No porque quiera que sigas exactamente mis pasos. Quiero que cometas tus propios errores, que aprendas de ellos, que descubras tu propio camino, pero quiero que lo hagas con los ojos abiertos. Quiero que sepas desde ahora que la vida no es sobre acumular cosas, es sobre acumular recuerdos, conexiones, momentos significativos. Samuel permaneció pensativo y Enrique, sabiamente, no rompió el silencio. Comprendía que el niño necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado. El silencio continuó durante varios minutos, solo interrumpido por los sonidos nocturnos del jardín, el canto de los grillos, el suave viento entre las hojas. Finalmente, Samuel habló. «Abuelo, quiero que sepas algo. Esta ha sido la conversación más importante de mi vida». Enrique sonrió, una sonrisa que brillaba incluso en la penumbra de la noche. «Eso me honra, Samuel, eso me honra mucho, pero es solo el comienzo. Lo que realmente importa es lo que hagas con esta comprensión. Es fácil escuchar palabras, es fácil asimilar una idea intelectualmente. Lo difícil es vivir de acuerdo a ella. Es el trabajo de toda una vida». Samuel asintió, entendiendo que su abuelo tenía razón. Sabía que no sería tan simple como simplemente dejar de querer cosas. Sabía que tendría que luchar contra los impulsos que la sociedad había plantado en su mente desde que era pequeño, pero por primera vez sentía que tenía un propósito diferente, una brújula diferente para guiar sus decisiones. «Abuelo, mañana en la escuela Lucas probablemente estará mostrando algo nuevo que consiguió y probablemente todos querrán ser como él. ¿Qué hago?». Enrique se rió suavemente. «Ah, Samuel, esa es la verdadera prueba, ¿no es así? Mañana, cuando veas a Lucas con su nuevo juguete, cuando veas a otros niños envidiosos, recuerda este momento. Recuerda cómo te sentiste aquí, en esta noche, bajo estas estrellas, sabiendo que tenías algo que el dinero de Lucas no puede comprar. Recuerda que eres rico en lo que realmente importa». «¿Pero no debería ser amigable con Lucas?», preguntó Samuel. «¿No debería estar feliz por él?». «Ah, ahora hablas como un verdadero sabio, mi pequeño», respondió Enrique. «Sí, deberías ser amigable con Lucas. Deberías estar feliz por él. La envidia y los celos son venenos que solo te dañan a ti mismo. Pero eso no significa que tengas que querer lo que él tiene. Significa que puedes estar contento con lo tuyo, apreciar lo que tienes y ser genuinamente feliz por los éxitos de otros sin necesidad de imitarlos». Samuel meditó sobre esto y luego preguntó: «Abuelo, ¿cómo enseño a otros niños sobre esto? ¿Cómo hago que entiendan?». «Ah, Samuel, ese es un regalo que no todos pueden dar. La mayoría de las personas necesitan vivir muchos años, cometer muchos errores, sufrir muchas desilusiones antes de entender lo que tú estás comenzando a comprender ahora. Algunos nunca lo entienden, pero tú, con tu inteligencia, con tu corazón abierto, tienes la oportunidad de ser diferente. No necesitas convencer a otros, solo necesitas vivir de acuerdo a esta verdad. Cuando otros vean cómo vives, cómo encuentras alegría en las cosas simples, eventualmente algunos querrán seguir tu ejemplo. No todos, pero algunos, y esos serán las personas que realmente valga la pena tener en tu vida». Enrique se recostó hacia atrás en su silla, su brazo aún alrededor de los hombros de Samuel. «Déjame contarte otras historias, Samuel, historias que espero que recuerdes cuando enfrentes los momentos difíciles de la vida». «Estoy escuchando, abuelo», dijo Samuel con sinceridad. «Cuando tu padre tenía aproximadamente tu edad, tal vez un poco mayor, hubo un incidente en la escuela. Todos los niños ricos iban a una excursión especial que costaba dinero. Tu padre no podía ir porque no podíamos permitírnoslo. Recuerdo que él llegó a casa y lloró, no de una manera dramática como lo hacen algunos niños, sino con ese llanto silencioso que es más profundo, más doloroso. Tu abuela lo sostuvo y yo estaba trabajando en el jardín. Cuando regresé a casa y vi a tu padre, mi corazón se rompió, pero en lugar de pretender que no importaba, en lugar de decirle que no fuera tonto, decidí hacer algo diferente. Ese fin de semana, organizamos una pequeña excursión solo para nosotros, a un lugar que no le costó nada, el Parque Nacional que está a solo 1 hora de aquí. Llevamos comida casera, una manta, nuestro amor, y pasamos el día más hermoso que jamás hayamos pasado juntos como familia. Tu padre aprendió en ese momento que la felicidad no estaba en el lugar elegante que otros iban a visitar, estaba en estar con las personas que lo amaban. Samuel escuchaba fascinado, viéndose a sí mismo en esa historia, imaginando a su padre pequeño. «Y luego está la historia de tu tía Magdalena», continuó Enrique. «Ella fue la rebelde de la familia, siempre queriendo algo más, siempre creyendo
que la felicidad estaba en otro lugar, en otra vida. Se fue de la casa siendo joven, determinada a conquistar el mundo. Ella quería ser artista, quería viajar, quería una vida diferente a la que nosotros teníamos. Pasaron años, Samuel, años en los que casi no la veíamos. Ella estaba persiguiendo sus sueños, ganando dinero, viajando por el mundo. Parecía que estaba viviendo la vida de sus sueños. Pero un día, después de casi 10 años, regresó a casa. Estaba cansada, Samuel. Estaba vacía. Toda la riqueza, todos los viajes, toda la libertad no habían llenado el vacío que sentía. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo cuando regresó? Lloró en los brazos de tu abuela y luego se quedó. Se quedó con nosotros durante un mes, solo conectando, hablando, recordando, y en ese mes encontró más alegría que en todos esos años de búsqueda. Aprendió, como yo estoy tratando de enseñarte, que el paraíso que buscaba estaba aquí, con su familia, todo el tiempo. Samuel permaneció en silencio por un tiempo, procesando estas historias, viendo los patrones que su abuelo estaba revelando. «Abuelo», preguntó, «¿significa eso que nunca debería irme, que debería quedarme con mi familia para siempre?» Enrique rió, un sonido genuino y cálido. «No, mi pequeño, la vida no es tan blanca y negra. Tu tía Magdalena tenía razón en querer explorar, en querer ver el mundo. Lo que aprendió es que la exploración es más dulce cuando tienes un hogar al cual regresar, cuando tienes personas que te aman esperándote. Viaja, Samuel. Persigue tus sueños. Busca experiencias. Pero hazlo con la comprensión de que lo más importante no es el destino, sino las personas con las que compartes el viaje. Es el regreso a casa. Es saber que sin importar cuán lejos vayas, hay personas aquí que te aman incondicionalmente. Abuelo, ¿tienes miedo de que me olvide? ¿De que cuando crezca me deje llevar por la sociedad y olvide todo lo que me has enseñado esta noche? Enrique consideró la pregunta seriamente. Sí, Samuel, tengo ese miedo, porque sé que la vida es difícil. Sé que la presión de la sociedad es fuerte. Habrá momentos en los que olvidarás todo esto y te perderás persiguiendo cosas vacías. Eso es parte de la experiencia humana. Pero espero que en esos momentos oscuros, cuando te sientas perdido, esta noche regrese a ti. Espero que recuerdes que tu abuelo viejo te sentó bajo las estrellas y te contó la verdad. Y espero que eso sea suficiente para traerte de vuelta. Abuelo, prometo que no lo olvidaré, dijo Samuel con una seriedad que no suele tener un niño de 9 años. Ese es un buen comienzo, mi pequeño, pero recuerda que las promesas a veces se rompen y eso está bien. Lo importante es que cada vez que recuerdes esta promesa, regreses al camino correcto. La vida no es una línea recta, es un círculo de aprendizaje, olvido y redescubrimiento. Lo que importa es que sigas intentando. Las estrellas estaban ahora en todo su esplendor, y la Vía Láctea era visible como una corriente de luz blanca a través del cielo nocturno. Samuel miraba hacia arriba, maravillado por la belleza del universo. Abuelo, mira las estrellas. Algunas de esas luces que estamos viendo probablemente vinieron de estrellas que ya no existen, ¿verdad? Las vimos en la clase de ciencia. Así es, mi pequeño, respondió Enrique. Esas luces viajaron durante miles, incluso millones de años para llegar a nuestros ojos en este preciso momento. Eso significa que estamos viendo el pasado, dijo Samuel con asombro. Sí, y también significa algo más, Samuel. Significa que somos increíblemente pequeños en el esquema del universo. Nuestras preocupaciones, nuestros deseos, todo lo que pensamos que es tan importante, es microscópico comparado con la inmensidad del cosmos. Enrique hizo una pausa para dejar que esa idea se asientara. Pero aquí está la paradoja, mi pequeño. Aunque somos pequeños, también somos inmensamente grandes, porque tenemos la capacidad de amar, de conectar, de crear significado. Eso no es pequeño. Eso es lo más grande que existe en el universo. Una conexión entre dos personas, el amor que compartimos, es más poderoso que cualquier estrella. Samuel se sintió pequeño y grande al mismo tiempo. Una sensación extraña pero maravillosa. Entonces, la felicidad es conectar con otras personas. En esencia, sí, respondió Enrique. Los estudios lo demuestran, Samuel. He leído sobre investigadores que han pasado décadas estudiando qué hace a las personas felices, y el resultado es siempre el mismo. Las relaciones significativas, el amor, la comunidad, esas son las cosas que realmente importan. No el dinero, no la fama, las personas.
La noche estaba avanzada ahora. Samuel sabía que pronto su madre lo llamaría para entrar a la casa, pero quería pasar cada segundo posible con su abuelo. «Abuelo, ¿sabes qué es lo mejor de esta noche?», preguntó Samuel. «No, mi pequeño, cuéntame. Es que te estoy escuchando. De verdad te estoy escuchando, no solo con mis oídos, sino con mi corazón. Es como si estuvieras dándome un regalo que durará para siempre». Enrique sintió lágrimas en sus ojos, aunque trató de ocultarlas. «¿Sabes, Samuel? Tú tampoco comprendes lo que has hecho esta noche. Tú también me has dado un regalo. Me has dado la oportunidad de transmitir lo que he aprendido. Me has escuchado de verdad, algo que muchas personas no hacen con los ancianos. Muchas personas nos ven como personas del pasado, como si nuestras experiencias no fueran relevantes. Pero tú, mi pequeño, tú has visto el valor de lo que tengo que ofrecer. Eso me hace sentir que mi vida ha tenido propósito». «Abuelo, ¿crees que vivirás mucho más tiempo?», preguntó Samuel con esa directividad infantil que no tiene filtro social. Enrique sonrió, aunque la pregunta era difícil. «No lo sé, Samuel. Tengo 83 años. Mi cuerpo no es tan fuerte como solía serlo, pero honestamente, no le tengo miedo a la muerte. He vivido una vida buena. He amado y he sido amado. He visto a mis hijos crecer. He visto nacer a mis nietos. He visto atardeceres hermosos. Y he escuchado música que ha movido mi alma. He comido comida deliciosa y he abrazado a personas que amaba. Si mañana fuera mi último día, estaría en paz. Estaría triste por dejar a los que amo, pero estaría en paz». Samuel se acercó más a su abuelo, abrazándolo fuertemente. «Espero que vivas mucho, mucho tiempo, porque quiero seguir teniendo estas conversaciones contigo. Y eso, mi pequeño, es exactamente lo que significa la verdadera riqueza». Como si estuviera sincronizado por la providencia, la puerta de vidrio se abrió y la madre de Samuel apareció. «Samuel, cariño, es hora de venir adentro. Es bastante tarde». Samuel miró a su abuelo y Enrique asintió. «Ve, mi pequeño, pero recuerda lo que hemos hablado esta noche». Samuel se levantó, pero antes de irse, se giró y abrazó a su abuelo una vez más. Un abrazo largo y genuino que contenía toda la gratitud del niño. «Te amo, abuelo». «Yo también te amo, Samuel, con todo mi corazón». Samuel entró a la casa, pero en el umbral se detuvo un momento, mirando atrás hacia su abuelo, quien aún estaba sentado en su silla, meciéndose suavemente bajo las estrellas. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Permaneció despierto en su cama, las palabras de su abuelo danzando en su mente. Pensó en Lucas y su coche de juguete. Pensó en los videojuegos que quería, pero ahora algo había cambiado. El deseo seguía siendo allí, pero no era lo único que había en su mente. Había otras cosas. La forma en que su madre le sonreía, el sabor de las galletas caseras de su abuela, las noches de película con su familia, la risa de su mejor amigo. Se dio cuenta de que había estado buscando la felicidad en el lugar equivocado. La había estado buscando afuera, en cosas materiales, en la aprobación de otros, pero su abuelo le había mostrado que la felicidad estaba dentro, en la calidad de sus conexiones, en la apreciación de los momentos simples. A la mañana siguiente, cuando Samuel fue a la escuela, sucedió exactamente lo que su abuelo había predicho. Lucas llegó con un nuevo videojuego, uno que costaba mucho dinero. Todos los niños rodearon a Lucas, pidiéndole que jugara con ellos, que los dejara probar. Samuel observó desde lejos sin el sentimiento de envidia que habría sentido antes. En su lugar, sintió algo diferente. Sintió compasión. Compasión porque Lucas no sabía que todas esas cosas eran temporales, que eventualmente el videojuego sería viejo, que la emoción que causaba desaparecería. Durante los siguientes días, Samuel notó que su perspectiva estaba cambiando. Comenzó a apreciar las pequeñas cosas de una manera que nunca antes lo había hecho. Notó cómo su maestro se preocupaba genuinamente por sus estudiantes. Vio cómo sus padres se miraban con amor cuando pensaban que nadie estaba observando. Apreció el trabajo de su abuela al preparar comidas, entendiendo que cada plato era un acto de amor. Una semana después de la conversación en el patio, Samuel fue de nuevo a visitar a su abuelo. Esta vez, no llegó corriendo con las manos llenas de nuevas preocupaciones. Llegó lentamente, con calma, queriendo simplemente estar cerca de él. «Abuelo, quería contarte lo que ha sucedido desde que nos hablamos», dijo Samuel, sentándose a su lado. «Cuéntame, mi pequeño», respondió Enrique con interés genuino. «Bueno, en la escuela Lucas sigue teniendo cosas nuevas. Y sí, a veces pienso que sería bien tener esas cosas, pero no es lo único en lo que pienso. Y lo más importante es que dejé de estar enojado porque no tengo esas cosas. Simplemente estoy bien con lo que tengo». Enrique sonrió, una sonrisa que era como el sol saliendo después de una larga tormenta. «Eso, Samuel, es más sabiduría de la que muchos adultos alcanzan en toda su vida». «Abuelo, hay algo más»,
continuó Samuel, empecé a notar que mi abuela trabaja muy duro cocinando, así que le ofrecí ayudarle. Y abuelo, fue tan divertido. Hicimos bizcochos juntos y ella me mostró cómo hacer la masa perfecta. Me contó historias de cuando tú eras joven. Y cuando comimos esos bizcochos, sabían 1000 veces mejor que cualquier dulce que haya comprado en una tienda, porque estaban hechos con amor. Enrique extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Samuel, acariciándolo con ternura. Eso es exactamente lo que quería que entendieras, mi pequeño. Eso es exactamente. Los meses pasaron y Samuel cambió de manera casi imperceptible. No fue un cambio radical. Seguía siendo un niño y a veces aún sentía envidias ocasionales, pero su brújula había sido recalibrada. Sus prioridades habían cambiado. Ya no medía su valor por lo que tenía, sino por quién era y las conexiones que compartía. Su relación con Lucas cambió también. Sin la envidia bloqueando su camino, Samuel se dio cuenta de que Lucas era simplemente otro niño, no tan diferente de él, y comenzó a considerarlo su amigo de verdad, no el enemigo al que competía vencer. Un día, cuando Samuel tenía 14 años, después de que su abuelo había fallecido pacíficamente en su sueño, Samuel estaba clasificando los efectos personales del anciano. En el cajón de su mesita de noche, encontró un pequeño cuaderno. Lo abrió y vio que estaba lleno de escrituras en la letra del abuelo. Era un diario, y en las páginas iniciales vio la fecha de la noche en que habían hablado bajo las estrellas. La primera entrada decía: esta noche cambié la vida de mi nieto, o más bien, esta noche mi nieto me permitió compartir la sabiduría de mis años. He vivido 83 años y nunca me había sentido más útil, más necesario, más viviente que en esta noche, porque en esta noche vi que la sabiduría que he acumulado no morirá conmigo. Vivirá en Samuel, vivirá en la manera en que él vive su vida, en el hecho de que él ha elegido valorar los momentos simples, las conexiones reales, el amor auténtico. Esto es la inmortalidad verdadera, no en monumentos o en la riqueza que dejamos atrás, sino en las personas que tocamos, en las lecciones que enseñamos, en la diferencia que hacemos en las vidas de otros. Samuel lloró al leer esas palabras, dándose cuenta de cuánto había significado esa noche para su abuelo, cuánto había significado para él también. Cuando Samuel fue a la universidad, estudió para ser trabajador social, no porque fuera un trabajo que le haría rico o famoso, sino porque quería hacer una diferencia en las vidas de otros. Así como su abuelo había hecho una diferencia en la suya, sabía que, como su abuelo, probablemente nunca sería rico. Pero también sabía que era infinitamente más rico en las cosas que realmente importaban. Años después, cuando Samuel tenía 32 años, se encontraba trabajando con adolescentes en comunidades desfavorecidas. Estos eran niños que, como él alguna vez lo fue, estaban siendo presionados por la sociedad para medir su valor basándose en cosas que no tenían. Un día, estaba trabajando con un grupo de estos adolescentes cuando uno de ellos hizo una pregunta que Samuel reconoció inmediatamente. Era la misma pregunta que él se había hecho años atrás. ¿Cómo puedo ser feliz si no tengo dinero, si no soy popular, si no tengo las cosas que todos los demás tienen?, preguntó el adolescente. Samuel sonrió, porque en ese momento escuchó la voz de su abuelo en su mente, viendo al anciano mecerse en su silla bajo las estrellas. «Ven, siéntate conmigo», respondió Samuel. «Tengo una historia que quiero contarte». Y luego Samuel contó la historia de su abuelo. Contó sobre la fórmula falsa de la felicidad. Contó sobre los momentos simples que son los más preciosos. Contó sobre cómo la verdadera riqueza estaba en las conexiones, no en las posesiones. Y mientras contaba, vio los ojos del adolescente cambiar, vio la comprensión florecer, vio la misma transformación que él había experimentado años atrás. Y así, la sabiduría de Enrique no murió con él, vivió en Samuel, y a través de Samuel, vivió en incontables otros. Porque esa es la naturaleza verdadera de la sabiduría. No muere, se propaga, se multiplica, se vuelve más fuerte con cada generación que la recibe y la enseña a otros. La fórmula verdadera de la felicidad no es el dinero, la fama o las posesiones. Es simple, pero profunda. Es estar presente. Es amar y ser amado. Es apreciar la belleza en lo simple. Es comprender que la vida no es una competencia, sino un viaje sagrado que debe ser vivido plenamente, en conexión genuina con otros seres humanos. Aquel atardecer hace muchos años, cuando un anciano y un niño se sentaron bajo las estrellas y hablaron sobre la felicidad, fue más que una conversación, fue una transmisión de la verdad eterna. Fue un momento que cambió no solo la vida de un niño,
sino las vidas de innumerables personas que ese niño tocaría en el futuro. Y en algún lugar, bajo las mismas estrellas que iluminaron esa noche, la sabiduría de Enrique sigue brillando, esperando a ser redescubierta por aquellos que están dispuestos a escuchar, esperando a que otro abuelo la comparta con su nieto, esperando a que otro niño la entienda y la viva, porque la felicidad verdadera nunca muere, simplemente espera, eterna y paciente, a que le permitan transformar otra vida. ¿Y tú, qué te pareció esta conversación entre generaciones? Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre lo que es la verdadera felicidad. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien especial. Así ayudas al canal a crecer y llevas este mensaje a más personas.